Los parques de diversiones y temáticos son símbolos de alegría, adrenalina y momentos inolvidables para millones de personas en todo el mundo. La promesa de diversión y seguridad atrae a familias, amigos y aventureros en busca de experiencias emocionantes. Sin embargo, detrás del encanto de las atracciones existen historias que pocos conocen, ya sean fallas mecánicas, negligencia o fatalidades que han marcado trágicamente la vida de visitantes y empleados. Estos son los momentos en parques que veremos hoy. El 5 de septiembre de 2003 ocurrió un trágico accidente en la montaña rusa Big Thunder Mountain Railroad en Disneyland, que resultó en la muerte de Marcelo Torres, un joven de 22 años de Gardena, California. El accidente sucedió cuando la locomotora de la atracción se desprendió de los vagones de pasajeros dentro de un túnel oscuro, provocando el descarrilamiento del tren. Marcelo Torres estaba en el primer vagón de pasajeros y sufrió heridas mortales debido al impacto. Además, otras 10 personas con edades entre 9 y 47 años resultaron heridas en el incidente. Investigaciones posteriores revelaron que el accidente fue causado por fallas de mantenimiento. Específicamente, 2 pernos de la rueda guía izquierda de la locomotora se soltaron, ocasionando el descarrilamiento. Disney fue criticada por no proporcionar capacitación adecuada a los operadores de la atracción y por supuestamente priorizar la reducción de costos en detrimento de la seguridad. La familia de Marcelo Torres demandó a Disney y el caso se resolvió con un acuerdo confidencial antes del juicio. El incidente llevó a una reevaluación de las prácticas de mantenimiento y seguridad en Disneyland, dando lugar a regulaciones más estrictas para garantizar la seguridad de los visitantes. El 24 de diciembre de 1998, otro trágico accidente ocurrió en Disneyland, involucrando la atracción Sailing Ship Columbia, una de las más populares en aquella época. Durante el proceso de atraque del barco, se rompió una cuerda de amarre, haciendo que una pieza metálica llamada bitón se desprendiera de la proa de la embarcación y golpeara a Luan F. Dawson, de 33 años, en la cabeza. Sufrió una fractura grave de cráneo, fue declarado con muerte cerebral y falleció 2 días después. La esposa de Dawson, Liu Tui Wong, también fue alcanzada y sufrió heridas importantes, incluida una desfiguración facial severa. Una empleada de Disney que se encontraba cerca también resultó herida en el incidente, que conmocionó al mundo en aquella época. Investigaciones subsecuentes señalaron fallas en el mantenimiento y la operación de la atracción, incluido el uso de una cuerda de nailón inadecuada que contribuyó a la rotura y la falta de capacitación apropiada para los empleados encargados de atracar el barco. El caso resultó en un acuerdo confidencial entre la familia de Dawson y Disney, estimado en $25 millones. El 8 de julio de 1974, 9 días después de la inauguración de la atracción America Sings en Disneyland, Deborah Gale Stone, una joven de 18 años, perdió la vida en un trágico accidente. Trabajaba como anfitriona en la atracción cuando fue aplastada accidentalmente entre una pared fija y una pared móvil del teatro giratorio donde se presentaba el espectáculo. El incidente ocurrió durante una pausa de 45 segundos entre las presentaciones, cuando los miembros del equipo se desplazaban entre los escenarios. Deborah quedó atrapada entre las paredes móviles y fijas, lo que provocó su muerte. Un testigo escuchó sus gritos y alertó al personal, pero lamentablemente ella ya había fallecido debido a sus heridas, considerado algo terriblemente trágico que conmocionó a todos los presentes. Los padres de la joven demandaron a Disney, que logró un acuerdo privado con la familia. Después del accidente, Disneyland cerró temporalmente la atracción para realizar modificaciones de seguridad, incluida la instalación de luces de advertencia y la remodelación de las paredes para que pudieran separarse en caso de emergencia. La atracción reabrió 3 días después y continuó funcionando hasta 1995. El 7 de junio de 1980, Gerardo González, un joven de 18 años de San Diego, California, perdió la vida en un trágico accidente en el People Mover, una atracción muy popular de Disneyland en aquella época. Durante una celebración de Grad Night, intentó pasar de un vagón a otro mientras el vehículo entraba en el Super Speed Tunnel, cerca del antiguo edificio de America Sings. Al resbalar, Gerardo cayó sobre las vías y fue fatalmente atropellado por un tren de vagones que venía en sentido contrario, siendo arrastrado varios metros antes de que el operador de la atracción lograra detener el vehículo. Desafortunadamente, Gerardo no sobrevivió a las heridas causadas por el impacto y el atropello. El incidente llevó a los responsables del parque a revisar y reforzar sus protocolos de seguridad, incluyendo la implementación de medidas para evitar que los visitantes abandonaran los vehículos mientras la atracción estaba en funcionamiento.
En 2023, Jeffrey Piccolo presentó una demanda por homicidio culposo contra Disney tras la muerte de su esposa, conocida como la Dra. Tang Xuan, de 42 años en ese entonces, quien sufrió una reacción alérgica fatal después de una comida en uno de los restaurantes del parque. Ella, que era médica de la Universidad de Nueva York, había informado a los empleados acerca de sus alergias a lácteos y nueces. Aún así, consumió alimentos que contenían dichas sustancias y falleció de anafilaxia aproximadamente 45 minutos después de la comida. Inicialmente, Disney argumentó que el caso debía resolverse mediante arbitraje, es decir, de forma privada, con base en una cláusula de los términos de uso de Disney Plus, el servicio de streaming al que Piccolo se había suscrito con una prueba gratuita en 2019. La empresa alegó que, al aceptar los términos de Disney Plus, Piccolo acordó resolver disputas por arbitraje, incluidas aquellas relacionadas con parques temáticos. Sin embargo, tras las críticas públicas, Disney dio marcha atrás y decidió permitir que el caso se resolviera en los tribunales en lugar de por arbitraje. La compañía afirmó que esta decisión buscaba agilizar una resolución para la familia que sufrió una pérdida tan dolorosa. El caso generó mucha polémica por la aplicabilidad de cláusulas de arbitraje en los términos de uso de servicios digitales como Disney Plus en disputas relacionadas con eventos ocurridos en parques temáticos. Actualmente, el proceso sigue en curso y las partes esperan el juicio para determinar responsabilidades y posibles indemnizaciones. El 5 de junio de 2024, Bonnie Mavis Lear, una empleada de 60 años de Disneyland, sufrió un accidente fatal al caer de un carrito de golf en movimiento en el Club 33, un restaurante y lounge exclusivo para miembros situado en el área de New Orleans Square, en Anaheim, California. Bonnie fue llevada al hospital con heridas graves en la cabeza y falleció 2 días después, el 7 de junio de 2024. El caso impactante y triste apareció en titulares en muchos lugares del mundo. La empleada llevaba trabajando en el lugar alrededor de 24 años y era muy querida por todos. El incidente subrayó la importancia de seguir protocolos estrictos de seguridad para empleados que operan vehículos como carritos de golf, especialmente en áreas concurridas del parque. El 22 de agosto de 2021, Joan Aguilar, una mujer de 66 años con discapacidad física, visitó Disneyland en Anaheim, California, acompañada de sus hijas, lo que culminó en una situación trágica. Durante la atracción Jungle Cruise, le informaron que no había sillas de ruedas accesibles disponibles. Aún así, optó por subir con la ayuda de sus hijas. Al finalizar el paseo, el personal de la atracción colocó bloques sin asegurar sobre los escalones del barco para reducir la altura de la salida. Las hijas de Aguilar trataron de ayudarla, pero los empleados no brindaron asistencia y, según informes, se rieron y se burlaron mientras observaban las dificultades de Aguilar. Ella perdió el equilibrio, cayó hacia atrás y se fracturó el fémur derecho. Tras cirugía e internación, contrajo una infección que derivó en un choque séptico y, por ende, en su fallecimiento. La familia demandó a Disney por homicidio culposo e infracción de la ley de estadounidenses con discapacidades, buscando compensación por daños morales, gastos médicos, funeral y honorarios de abogados. En respuesta, Disney negó las acusaciones, afirmando que Aguilar y sus hijas estaban conscientes de los riesgos de la atracción para personas con discapacidad física y que las lesiones eran responsabilidad exclusiva de ellas. En 1964, Mark Lynn Maples, un estudiante de 15 años de Stanford Junior High School, falleció en Disneyland después de levantarse durante el paseo en la atracción Matterhorn Bobsleds y caer del trineo. Investigaciones posteriores revelaron que el cinturón de seguridad de Mark había sido desabrochado por uno de sus compañeros antes del incidente. Este fue el primer accidente fatal registrado en Disneyland desde su inauguración 9 años antes. Tras el incidente, el parque enfatizó a todos los turistas que ingresaban la importancia de seguir estrictamente las instrucciones de seguridad proporcionadas, y esto llevó a una mayor concientización sobre los riesgos de no cumplir con esas directrices. Aunque no hay registros específicos sobre cambios inmediatos implementados por Disneyland tras el accidente, es probable que el parque haya revisado y reforzado sus protocolos de seguridad para evitar que ocurran incidentes similares en el futuro. En septiembre de 2000, Brandon Zucker, de 4 años en aquel entonces, sufrió un grave accidente en la atracción Roger Rabbit's Cartoon Spin en Disneyland, Anaheim, California. Durante el paseo, Brandon cayó del vehículo y quedó atrapado debajo del coche, lo que resultó en lesiones internas graves, paro cardíaco y daños cerebrales significativos. Permaneció en coma varias semanas y nunca recuperó completamente sus funciones motoras y cognitivas. Después del accidente, la familia de Brandon entabló una demanda contra Disney. En 2002, ambas partes
agentes llegaron a un acuerdo que garantizaba la atención médica de Brandon por el resto de su vida sin que Disney admitiera culpa. Lamentablemente, en enero de 2009, Brandon fue hallado inconsciente en su casa y falleció poco después, a los 13 años. La causa de la muerte no se dio a conocer, pero estuvo relacionada con las complicaciones derivadas del accidente de 2000, del cual el joven no se había recuperado y aun si hubiera sobrevivido, habría tenido que cargar con las secuelas por el resto de su vida. El 29 de agosto de 2019, Javier Jiménez, un trabajador de la construcción de 37 años, sufrió un accidente fatal mientras trabajaba en una obra en la propiedad de Disneyland, en Anaheim, California. Durante la instalación de tuberías para un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado, una gran placa de acero cayó sobre él en una zanja de aproximadamente entre 2,5 y 3 metros de profundidad. Los equipos de emergencia fueron llamados alrededor de las 3:20 de la mañana y a pesar de los esfuerzos, Jiménez fue declarado muerto poco después de llegar al hospital. Disneyland expresó sus condolencias a través de un comunicado oficial que decía: "Estamos consternados por este trágico accidente que involucra a un contratista y en nombre de Disneyland Resort extendemos nuestras más profundas simpatías a la familia, amigos y compañeros de trabajo del señor Jiménez". Posteriormente se llevaron a cabo investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y prevenir que ocurran situaciones similares en el futuro. Su novia se pronunció en las redes sociales elogiando el carácter de Jiménez y lanzó una colecta en línea para cubrir los gastos del funeral. El 17 de junio de 1966, Thomas Guy Cleveland, un joven de 19 años de Northridge, California, intentó ingresar a Disneyland sin pagar durante un evento nocturno de graduación. Para ello, escaló 2 cercas de alambre, una de aproximadamente 1 metro con 80 centímetros y la otra de alrededor de 4 metros con 80, y accedió a la vía elevada del monorraíl. Un guardia de seguridad vio a Thomas en la estructura y le gritó que bajara debido a la aproximación de un tren del monorraíl. Thomas trató de agacharse sobre una cubierta de fibra de vidrio bajo los rieles, pero lamentablemente no había suficiente espacio y fue golpeado por el tren, que lo arrastró unos 12 a 15 metros, provocando su muerte. El trágico accidente conmocionó a la población en ese momento y las autoridades resaltaron los peligros de intentar acceder a áreas restringidas o no autorizadas en parques de diversiones. Disneyland cuenta con medidas de seguridad rigurosas, incluidas cercas y señalizaciones, para proteger tanto a los visitantes como a los empleados. Intentar violar estas barreras puede resultar en accidentes fatales, como ocurrió con Thomas Guy Cleveland. En junio de 2000, Cristina Moreno, una mujer de 23 años de Barcelona, España, se encontraba de luna de miel en Disneyland cuando algo trágico le ocurrió. Tras participar en la atracción Indiana Jones Adventure, se quejó de un fuerte dolor de cabeza, perdió el conocimiento esa noche y posteriormente falleció el 1 de septiembre de 2000 debido a una hemorragia cerebral. La familia de Cristina entabló una demanda contra The Walt Disney Company, alegando que la hemorragia fatal fue desencadenada por el paseo en la atracción. Argumentaron que el diseño de la atracción tenía antecedentes de causar lesiones cerebrales y que Disney había llevado el concepto al extremo al crearla. En enero de 2007, Disney llegó a un acuerdo con la familia de Cristina Moreno, poniendo fin al proceso que duró alrededor de 5 años. No se dieron a conocer los términos del acuerdo. Disney afirmó que la seguridad siempre ha sido y sigue siendo su máxima prioridad. El 3 de enero de 1984, Regina Dolly Young, de 48 años, de San José, California, falleció en un accidente en la atracción Matterhorn Bobsleds de Disneyland, en Anaheim. Ella iba sentada sola en la parte trasera de un trineo de 8 asientos cuando, por razones desconocidas, fue expulsada del vehículo durante el recorrido. Después de la caída, fue golpeada por otro trineo que venía detrás, lo que provocó su muerte. La investigación reveló que el cinturón de seguridad de Regina estaba desabrochado en el momento del accidente, aunque no presentaba daños. No se sabe si ella lo soltó intencionalmente o si hubo algún problema con el mecanismo de bloqueo. El parque cerró temporalmente la atracción para llevar a cabo una revisión de seguridad, pero no se revelaron cambios específicos implementados tras el incidente. En abril de 2003, Christopher Bowman, un técnico de 36 años, sufrió una caída de aproximadamente 12,8 metros mientras probaba efectos especiales para el espectáculo Aladdin a Musical Espectacular en el Hyperion Theater, ubicado en Disneyland, California. El accidente ocurrió cerca de las 6 de la mañana del 22 de abril, mientras Bowman utilizaba un arnés de seguridad. Fue llevado inmediatamente al centro médico de la Universidad de California en Irvine, donde permaneció hospitalizado hasta su fallecimiento el 18 de mayo de 2000.
2003. Tras el incidente, la División de Seguridad y Salud Ocupacional de California llevó a cabo una investigación y multó al parque con $18.530. La penalización se impuso debido a la falta de protección adecuada contra caídas y al uso de equipamiento inadecuado en la pasarela de mantenimiento, que era demasiado estrecha para trabajar con seguridad. Además, se determinó que Bowman no estaba debidamente sujeto al arnés de seguridad en el momento de la caída. En respuesta a lo sucedido, la entonces presidenta de Disneyland, Cynthia Harris, declaró que el parque estaba de luto por la pérdida de un miembro de su familia de empleados. Añadió que sus corazones estaban con la familia y amigos de Bowman. El 18 de febrero de 2023, Marnie Schoenfeld, una estilista de 46 años de Scottsdale, Arizona, falleció tras caer desde la estructura de estacionamiento Mickey and Friends en Disneyland. Las circunstancias exactas de su caída siguen bajo investigación y las autoridades no han confirmado qué pudo haber ocurrido. Marnie era una profesional respetada en su área y dejó a su esposo, Randy Schoenfeld, y a una hija. La noticia se difundió rápidamente por internet, apareciendo en varios noticieros y, por supuesto, conmocionando a muchas personas en todo el mundo. Debido a que sucedió hace poco, muchas personas han comenzado a temer la falta de seguridad del lugar, pero el parque aseguró que el accidente no estuvo directamente vinculado a una falla de seguridad, sino al hecho de que Marnie se encontraba en un lugar donde no debía o estaba prohibido por presentar riesgos. En julio de 2015, Pamela Lynn Haynes, una mujer de 55 años de Kingsport, Tennessee, perdió el conocimiento después de participar en la atracción Space Mountain en Walt Disney World. Fue trasladada de inmediato a la unidad de cuidados intensivos del Florida Hospital Celebration Health, donde posteriormente falleció. Según información del hospital, la causa de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio y choque séptico. Los reportes médicos indicaron que Haynes tenía un historial de hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Space Mountain es una montaña rusa cubierta que ofrece una experiencia intensa, con curvas pronunciadas y cambios rápidos de dirección, y por supuesto, no se recomienda para personas en mal estado de salud. Debido a la naturaleza de la atracción, Disney advierte a los visitantes sobre posibles riesgos para personas con condiciones médicas preexistentes, como presión arterial alta, problemas cardíacos, de espalda o de cuello, trastornos del oído interno u otras afecciones que puedan empeorar con el recorrido. Eso fue exactamente lo que lamentablemente sucedió con Pamela. No olvides suscribirte para ver más videos como este.